Hola, ¿cómo están? Pues este domingo 22 de septiembre, como ustedes ya saben, se celebró el Congreso Nacional de Morena, en el que fue renovada la dirigencia del partido. Como muchos de ustedes ya saben, como relevo de Mario Delgado en la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional, queda la actual secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y como secretaria general llega Carolina Rangel, fundadora del partido y funcionaria del gobierno de López Obrador. Yo no la conocía. Sin embargo, el nombre que evidentemente robó cámaras la noche del 22 de septiembre fue la figura de Andrés Manuel López Beltrán, mejor conocido como Andy, el hijo ni más ni menos que del presidente López Obrador, quien será el nuevo secretario de organización de Morena, un puesto importantísimo, la Secretaría de Organización, porque pues desde ahí se controla en buena medida la estructura del partido y también pues se manejan buena parte de las candidaturas, en fin. Sin ninguna duda, este nombramiento será sumamente trascendental en el futuro de la 4T. No solo porque la Secretaría de Organización tiene funciones muy importantes como las que acabo de mencionar, la renovación del padrón de militantes, mucha influencia en el proceso de designación de candidaturas, sino también porque con el retiro de AMLO, pues obviamente Andy se posiciona como una suerte de guardián del legado de su padre, con cualquier cosa que eso signifique, ¿no? Pero bueno, a diferencia de lo que mucha gente pudiera pensar, hay que decir que, bueno, Andrés Manuel Hijo no es nuevo en la política partidista, él ya tiene una importante trayectoria en actividades de organización dentro de Morena, siempre ha estado ahí, aunque no con un cargo, con un puesto en el partido o con un cargo público. Pero veamos rápidamente qué papeles ha desempeñado él hasta ahora. Miren, en primer lugar, igual que su padre, él estudió ciencias políticas en la UNAM, donde yo estudié también, pero no solo eso, sino que siempre ha estado presente en el movimiento. Participó en las tres campañas presidenciales de López Obrador como coordinador de estructuras, pero también fue de los fundadores y primeros organizadores de Morena como partido político. Aunque por obvias razones los hijos de AMLO han tenido pues un papel discreto, la verdad es que pues siempre han estado ahí, como se los comenté hace un momento. Ustedes recordarán que cuando estaba por aprobarse la reforma energética en diciembre de 2013, López Obrador anunció en el Zócalo un cerco al Senado. Sin embargo, 2 días después sufrió él un infarto que lo hizo resguardarse en el Hospital Médica Sur por un par de días. Y bueno, pues en ese contexto, en ese episodio, cuando había incertidumbre sobre qué pasaría con las movilizaciones, Andrés Manuel López Beltrán tomó la palabra y confirmó que la protesta seguía en pie. ¿Recuerdan ustedes sus palabras en esa ocasión? Bueno, dijo algo así, nuestro dirigente no podrá acompañarnos, él entrará en proceso de recuperación, pero ahí estaremos todos los dirigentes de esta organización. O sea, él, cuando AMLO estuvo incapacitado para dirigir las acciones del movimiento, él ya se presentaba como un dirigente, sustituyó, digamos, ahí al líder histórico del partido, pues quien ya se asumía así como ustedes ven, como un dirigente de Morena. Y aquí podemos verlo supervisando aquella protesta afuera del Senado para que los que no lo recuerden lo puedan ahora recordar. Es un honor luchar con Obrador. Es un honor luchar con Obrador. Es un honor luchar con Obrador. Entonces, bueno, podríamos decir que desde ahí quedó claro que Andy estaba algo así como en el primer lugar de la línea sucesoria. Otros episodios en donde fue patente su participación en el movimiento fue cuando se filtraron los audios de su conversación con Jacob Polensky, esta conversación que tuvo Andy, en donde hablaban de la contratación de un grupo musical para la elección gubernamental de Veracruz en 2016, recordémoslo. Entonces yo me apoyé en una empresa que es conocida nuestra y que es de confianza, ¿no? Entonces Morena va a hacer el trámite con la empresa, ¿ok?
Además, en 2018, Andrés Manuel, hijo, tuvo a su cargo la operación política en la Ciudad de México rumbo a la elección presidencial que por fin ganaría a su padre. Este hecho, pues no es menor. Su presencia también se pudo ver en otros momentos, como en aquella megamarcha de noviembre de 2022, ahí junto a su padre. Y bueno, hoy, como en 2013, Andy, como lo conocen en su círculo cercano, da nuevamente un paso al frente y ahora sí que pues el paso más importante de todos. En el discurso de aceptación que él da el domingo pasado, él hace varias referencias que nos dan una idea del papel que pretende desempeñar a partir de ahora. Véanlo ustedes. Primero que nada, acepto la postulación y agradezco la postulación del compañero Héctor Vasconcelos para ser el próximo secretario de organización de nuestro partido. Para mí son momentos de difícil interpretación porque me da mucho gusto iniciar mi carrera aquí, donde siempre estuve, pero me da una enorme tristeza hacerlo al tiempo que se retira nuestro máximo dirigente. Todos sabemos que él seguirá presente en este partido con su ejemplo, con su legado. Nuestro trabajo al frente de esa secretaría será mantener ese legado, esa línea. Entonces, bueno, no solo habla del inicio formal ahí de su carrera política, en donde aclara que siempre estuvo, dice así, sino que además sostiene que el presidente seguirá presente con su legado y que él trabajará para garantizar ese legado. Claro, el mensaje es un tanto ambiguo porque, bueno, después de decir esto, también dice que el relevo es Claudia Sheinbaum. Dice, el relevo generacional es Claudia Sheinbaum. Quizás un poquito, pues, para evitarse las críticas, pero bueno, queda este mensaje ambiguo, ¿no? De alguna manera. El guardián del legado soy yo, pero el relevo es Claudia Sheinbaum. Bueno, ahí hay algo, ¿no? Ahí hay algo que no es conjetura ni es especulación. Lo vimos todos en ese congreso. Bueno, en cualquier caso, viniendo pues del hijo del presidente, esas palabras que dijo en su discurso, pues fueron muy fuertes, pues desde hace tiempo la cuestión del legado de López Obrador ha sido discutida en la opinión pública, ¿no? Entonces, ¿qué pasará cuando se retire? ¿Quiénes, además de Claudia, continuarán con su legado? Pues bueno, hoy la respuesta parece más clara. No ha salido un Andrés Manuel cuando ya está entrando otro. La cuestión ahora es cómo se discutirá el liderazgo del obradorismo. La verdad de las cosas es que siempre es complicada la sucesión de un líder carismático. En general, los líderes de ese tipo no tienen un sustituto fácil porque obviamente el carisma no es hereditario y muchas veces se genera un vacío de poder cuando se va un líder carismático. Entonces, y bueno, pues no es cualquier cosa que Andrés hijo Andy lleve el nombre de su padre y bueno, pues en ese sentido, bueno, le da una cierta autoridad, aunque el carisma no se hereda. Esto lo escribió muy claramente Max Weber hace muchísimos años ya. El carisma no es hereditario. Entonces tampoco es como que Andy va a heredar el carisma de su papá, ni a sustituirlo, ni mucho menos. Lo que vemos ahora es que, aunque el bastón de mando, pues lo va a tener Claudia, el aparato del partido, que es donde se juega de alguna forma el futuro de esta organización, pues va a estar bajo el control de alguien más. Y de alguna forma, pues ese alguien más pareciera que va a ser Andrés López Beltrán. Entonces, bueno, en ese sentido, pues es claro que el nombramiento de Andrés Manuel Hijo, pues opaca incluso el de Luisa María Alcalde, que pues que era la de mayor rango jerárquico en el partido y ahora pues de alguna forma esto pues claramente pues le quitó reflectores la noche del 22 de septiembre, ¿no? Ahora, esto, y creo que aquí tiene que venir un poco la reflexión, ¿esto es necesariamente malo para Claudia? Ahí hay un debate,
Jorge Cepeda Patterson en su columna de Milenio apunta algo interesante, y es que López Beltrán puede tener un papel positivo en el sexenio de Claudia al ser una suerte de vínculo entre las bases obradoristas y quien deberá ejercer como primera mandataria. Bueno, habrá que ver si es así, habrá que ver si Andy puede jugar ese papel de vínculo entre Claudia y AMLO, sobre todo pues los primero o segundo año donde quizás sí sea deseable que López Obrador intervenga ante ciertas situaciones. Quizás sea deseable. Todo el mundo sabe que López Obrador pues contaba con una especie de escudo protector en el que digamos que hiciese lo que hiciese, la mayoría de la gente pues se daba el beneficio de la duda. Pues se había, digamos, ganado su confianza y pues pensaban que alguna buena explicación debía haber detrás de acciones que a primera vista no parecían del todo acertadas. Pero el carisma, pues como ya hemos apuntado, no se hereda y Claudia seguramente no obtendría ese beneficio de la duda, al menos no sin habérselo ganado antes. Y es probable que pues, tuviera que sortear las complejidades de la política sin el bono carismático de López Obrador. Y bueno, la entrada en escena de Andy en ese sentido, dice Jorge Cepeda, puede ser de ayuda para Claudia. Porque cuando las cosas se pongan más complicadas, cuando sus decisiones sean cuestionadas con mayor rigor, pues un espaldarazo de Andrés Manuel Hijo, podría bastar para recordarle a las bases obradoristas que Claudia es de la confianza del presidente López Obrador y en consecuencia, pues es digna del mismo beneficio de la duda que él. Ahora, sí, ok, hasta aquí es posible que Jorge tenga razón, pero en política todo implica una transacción y un espaldarazo de Andy como representación simbólica de AMLO también va a exigir algo a cambio. Y bueno, eso significa que pues el joven hijo del presidente pues no va a ser un militante más, evidentemente. No solo tendrá el beneficio de su apellido, sino que seguramente también recibirá un empujoncito por parte de la próxima presidenta de la República. Bueno, el problema quizás, y ya con esto terminamos, es que Andy López Beltrán, pues ya había sido objeto de interés para la prensa y seguramente ahora lo va a ser mucho más. Y para interés, y objeto de interés me refiero, pues, en términos bastante negativos por la prensa, especialmente la prensa más anti López Obrador. En su momento, Andy fue denunciado por Latinos por presuntamente beneficiar a sus amigos para obtener contratos millonarios, por ejemplo, con la Comisión Nacional del Agua para los proyectos del Parque Ecológico de Texcoco. De la misma manera, Aristegui Noticias publicó aquel reportaje en el que señalan los vínculos entre la empresa de los hijos del presidente, Chocolate Rocío, y el programa Sembrando Vida. En fin, ha habido muchas acusaciones. Los amigos del presidente han estado en los medios, se han dado a conocer audios, en fin. Eh, Claramente, pues la salida del anonimato de Andy, pues también conlleva ciertos costos, como los tuvo López Obrador a lo largo de su carrera política. Y López Beltrán, pues seguirá siendo objeto del escrutinio de los medios, cosa que podría no ser un punto tan favorable para la 4T. O sea, si hasta ahora ya había estado en los reflectores y ya había sido objeto de una serie de señalamientos y acusaciones, pues es probable que ahora estos señalamientos y estas acusaciones se incrementen. Entonces, bueno, lo cierto es que hasta el momento parecía que el nombre de Andrés Manuel se convertiría en una especie de leyenda viva, uno de los grandes dirigentes de nuestra historia en retiro voluntario, viviendo en el sureste del país, sin apariciones públicas, esto parecía, pero ahora, pues bueno, el plan sucesorio de AMLO comienza a quedarnos mucho más claro y no es tan así como que se va a Palenque, a la chingada y desaparece completamente de nuestras vidas. El presidente saliente jugó sus fichas. Primero hizo, y ustedes recordarán, un reparto de poder entre quienes buscaban la presidencia de Morena, al promover este acuerdo para nombrar pues, a los próximos coordinadores de las cámaras, cosa que, bueno, sirvió para evitar una fragmentación al interior del partido, para cohesionar, y bueno, y esto fue importante en un partido
débilmente institucionalizado y que además surgió en torno a la figura de López Obrador. Una segunda pieza de su estrategia vino con el nombramiento del gabinete, donde, bueno, se ha dicho que figuras como Rogelio Ramírez de la O, Rosa Isela Rodríguez, Raquel Buenrostro, Ariadna Montiel, fueron sugerencias suyas. Se dice incluso que se trata de un gabinete paritario, no solo en cuanto al sexo de sus integrantes, sino porque, dicen, Claudia nombró a la mitad y AMLO a la otra mitad. No estoy seguro de que hayan sido exactamente así en mitades, pero bueno, ese es como el chiste que se cuenta. Ahora, el nombramiento de Andy pareciera ser una tercera pieza con la que el presidente cierra con broche de oro esta estrategia para irse sin irse del todo, para eventualmente poder ser un árbitro, para eventualmente poder jugar sus fichas. Pero digamos que también yo diría para evitar que el movimiento que creó se pulverice. Y bueno, esa parte creo que hay que entenderla. O sea, ese riesgo siempre ha estado y está. Y de alguna manera también es algo que AMLO quiere evitar. En cualquier caso, sería muy inocente no sospechar que el retiro de López Obrador será, por lo pronto, menos súbito de lo que se esperaba, mientras él se guarde de los reflectores en las profundidades de Palenque, pues su hijo estará ahí cuidando de su legado. Cuesta trabajo pensar que López Obrador deje a la suerte el trabajo de toda una vida y además, bueno, lo que él mismo ha llamado la cuarta transformación, pues es algo que yo creo que a él le preocupa que no se pierda este esfuerzo que se ha hecho. Yo creo que también, pues López Obrador también le debe costar irse del poder. Ha estado mucho tiempo en la lucha política y retirarse de la política, pues no debe ser fácil. No debe ser fácil para nadie. ¿Ustedes qué opinan? ¿Seguirá participando López Obrador en la política nacional a través de su hijo, de los secretarios que nombró, o más bien se va a retirar del todo y no va a ejercer ningún tipo de participación? O también, otra pregunta posible es, ¿por cuánto tiempo él sentirá que todavía tiene que estar más o menos presente? O sea, ¿por cuánto tiempo sentirá que tiene que ejercer una suerte de tutela? Bueno, esas son preguntas que creo que vale la pena hacerse y me gustaría mucho escuchar sus respuestas y sus comentarios. Escríbanme, síganme en el canal de Hernán por YouTube, síganme en mi página en Facebook, síganme en la Octava Radio Centro, lunes y miércoles, en el canal del Congreso los jueves, en el Universal, pues ya no voy a estar, tristemente. Este domingo es el último día que escribo, me voy de ahí. Y bueno, pues ahí nos estaremos viendo y yo voy a seguir haciendo contenido para este canal, así que pues ojalá no nos sigamos siguiendo y nos sigamos siguiendo, nos sigamos viendo y pues yo siempre los leo y siempre que puedo contesto. Saludos.